Los interrogadores profesionales pueden identificar el engaño y persuadir al culpable para que confiese. Yo lo hice. Pero, ¿cuál es el secreto de los interrogadores? ¿Cómo se defiende el inocente al enfrentarse a un profesional? Revelarán la verdad de una forma u otra. So you understand you're not under arrest? Yeah. La instancia de interrogatorio a un sospechoso tal vez sea la única oportunidad que la policía tiene de descubrir la verdad de un delito. I understand that you were brought down here because something happened to one of your neighbors, is that right? Yeah, the lady downstairs. 26 de mayo de 2004. San Antonio, Texas. La policía puede encontrarse con un homicidio. Están en la vivienda de Celia Martínez, de 29 años de edad. ¡Policía! Luego de buscar rápidamente, la policía encuentra el cadáver en la ducha. La joven madre de 7 niños ha sido brutalmente golpeada y acuchillada. La policía sospecha de Armando Alemán, un hombre de 45 años. Su esposa y él alquilan una habitación en el piso de arriba. Alemán le dice a la policía que no tiene idea de qué le sucedió a la mujer. Pero los detectives ven manchas de sangre en su oreja. Alemán se enfrenta al detective Curtis Walker, un interrogador con 13 años de experiencia. How are you doing, sir? All right. Detective Walker, San Antonio Police. Lo primero que se debe hacer es contacto visual, pero el sospechoso no respondió haciendo contacto visual, sino que miró hacia abajo y dijo, sí, estoy bien. I don't know anything about the case. I got to get everything from you, okay? Their mom was accusing us of killing her daughter, and we had nothing to do with it. We were upstairs. Los interrogadores saben qué buscar cuando el sospechoso miente. Hay señales inconscientes que delatan a quien miente. Los interrogadores los llaman signos delatores. Cada uno tiene signos diferentes, es como intuir una jugada de póker. Janine Driver, ex agente del Departamento de Justicia, capacita interrogadores para que identifiquen gestos y posturas. Cualquier cosa fuera de lugar puede ser signo de engaño. Conocemos los gestos delatores de nuestros hijos, amigos y padres, pero los policías deben identificarlos rápidamente en un extraño. Para identificar los gestos que delatan a un sospechoso, el investigador estudia su lenguaje corporal normal. La conversación debe ser lo más informal posible para conseguir un punto de referencia. El ex interrogador del ejército norteamericano Greg Hartley ha pasado años estudiando delincuentes y terroristas. Todo debe ser tan normal como lo es un interrogatorio. Para establecer el punto de referencia de Armando Alemán, el detective Walker le hace preguntas totalmente desvinculadas del asesinato. Where do you work at? Mama's Cafe, downtown. I don't think I've tried that one yet. It's good food. Luego, Walker le hace a Alemán preguntas más directas. Buscará cambios sutiles en el lenguaje corporal de Alemán. What happened? Oh, I don't know. I guess there was a lot of blood on the floor or something. Los interrogadores saben que la tensión que causa la mentira puede desencadenar conductas no habituales. Okay. Did you see that or did No, somebody? we were upstairs. No, I didn't see it. Hace algo muy extraño con la mano izquierda. Tiene el brazo izquierdo escondido bajo el estómago. Está fuera de lugar. Cuando la persona sabe que miente y podrían descubrirla, se le secan los ojos y parpadea más que antes. Tiene sed y empalidece porque no necesita sangre en la piel sino en los músculos. Los movimientos oculares anormales pueden indicar que el sospechoso piensa mucho sobre los detalles de su historia, porque la está inventando. Did you meet her first at the club? Yeah, we Meet her met her first at at the the club. apartments. At the club. And how long ago was that? Wow. We've been going here for a while. Parpadea todo el tiempo y crea argumentos tomados de la nada. Gee. Cuando la gente mira hacia arriba para pensar hay algo extraño. Oh, I couldn't really tell you how long. See, I don't really talk to the person. Dijo que no conoce a la persona,
pero sabe que se llama Celia y ahora dice que ni siquiera la conoce. Esto se llama lenguaje de distanciamiento. Es lo que la gente hace cuando no quiere que se le asocie a la mentira que van a decir o el delito que cometieron. Dicen la persona, el chico o esa mujer para crear distancia. I have noticed, and one of the officers told me that you had some what looked like blood on you. They didn't mention that. I said, where? Can you tell me how that might have happened? Well, I scratched my ear because You there's scratched something your- biting me. Okay. So, well, that explains that. La mayor parte de los sospechosos teme a la ciencia forense. Whoever hurt Celia probably left something behind, and they probably took some of Celia's DNA. If I touch you right now, I'm probably going to have your DNA on me. That's a scientific fact. No soy yo quien dice que eres malo. La evidencia lo demostrará. La evidencia te delatará, no yo. Así que él se retira de la ecuación con gran astucia. I want you to think about that for a minute. I'm going to go get me a soda water. I notice you have one and I don't have one. Oh, sorry. I want you to think while I'm gone about being untruthful. Aislar al sujeto puede permitir al interrogador observar su comportamiento y tomarlo desprevenido. Obviamente él no tiene idea de que lo observan. Se lava y ahora se lame el brazo. Es parte de la estrategia tener esas toallas de papel para que el sospechoso pueda secarse la transpiración. Es asombroso. Los actos incriminadores de Alemán le dan al detective Walker el material que necesita. Mr. Aleman, what I want to do at this point is give you the opportunity to tell me what really happened out there. Okay? En algún punto, si son buenos interrogadores, se detendrán y dirán, lo que dicen no tiene sentido, y comenzarán con el proceso acusatorio. You have given me solid inconsistencies, okay? Everything, all your body language, everything about your demeanor today is showing, indicating signs of deception. You done with your Coke? Oh, yeah. Okay. Es el final. La presión sobre el acusado aumenta y aumenta. This rag that you wiped your ear off with, it's going to go to the crime lab. When that blood comes up to be Celia's, you're going to have a hard time explaining how you wiped your little sore or whatever on your ear and got Celia's blood. El interrogador acorrala al sospechoso. Realmente es una técnica interrogatoria muy eficaz. Es mi favorita. Me muestro firme al final en lugar de intentar ser duro todo el tiempo. You want to start over from scratch? What do you mean? You're not telling me why and how you killed Celia. I didn't. Absolutely you did. I'm not asking you to tell me that you did it, because I know that. We can prove that in court. All I'm asking you is whether or not you want to tell us why you did it. That's it. Walker le ofrece a Alemán una luz de esperanza. Le dice que si relata su versión de la historia, eso podría influir en la decisión del jurado. That may be something that could make a difference. I don't know that, because I don't know the reason why. Only you know why. Usó muy bien el silencio. A veces 30 segundos de silencio son más poderosos que 1000 palabras, porque el acusado siente que está ahí ahogándose y nadie irá a rescatarlo. Quien habla primero, pierde. Okay, one reason. It's because she kept on charging us more money than we should have. El lenguaje corporal de Alemán cambia mientras dice la verdad. Se está desahogando. Y a partir de ahora verán un cambio en lo que sigue de la entrevista. Este es él. Dice la verdad. My wife said, no, we're not going to give you any more money. We already paid your rent. So, that's when it started. That's when I lost it. What did you do? I hit her on the head. I just kept on hitting her. ¡Cállate! ¡Cállate! Es una confesión completa, obtenida legalmente y utilizable en el juicio. Es lo más difícil.
Muchos interrogadores obtienen información, pero pocos consiguen lo que necesitan. Él actuó de forma extraordinaria. Realizó un interrogatorio modelo. 18 meses después, un juez sentencia a Alemán a prisión perpetua. El detective Walker logró que Alemán confesara el asesinato en 1 hora. Pero Alemán no tenía antecedentes penales y nunca había enfrentado a un interrogador. Pero los delincuentes de experiencia se comportan de otra manera. Al regresar, un detective enfrenta a un violador serial y lucha por salvarles la vida a 2 jóvenes mujeres. Are we going to find either girl alive? Cada vez que un interrogador entra en esta sala para hablar con un sospechoso, enfrenta un desafío único. Las tácticas deben adaptarse a la situación, y los delincuentes que ya han hecho frente a interrogadores constituyen el mayor desafío. De las entrevistas e interrogatorios aprenden lo que uno hace, los recursos que empleamos. Hablan del tema en prisión y dificultan mucho nuestro trabajo. Abril de 1999, San Luis Obispo, California. La policía busca a 2 mujeres desaparecidas, Andrea Crawford y Rachel Newhouse, las 2 de 20 años de edad. Creen que un violador serial en libertad condicional llamado Rex Krebs podría decirles qué ocurrió. La policía encontró sangre en el asiento plegable de su camioneta. Krebs no lo sabe, pero la prueba de ADN confirma que es sangre de Rachel Newhouse. El desafío que enfrenta el detective Larry Hobson es cómo hacer confesar a un exconvicto que conoce todos los trucos para salir airoso. I'm sure you've thought about a lot of this stuff that's going on. I'm sitting here looking at you in jail. Something I didn't fucking do. Okay. Well, we're either trying to show you did it or you didn't do it. That's my dilemma. Si lo enfrento, su mecanismo de defensa le ordenará callarse. Así que en lugar de confrontar, hay que sentarse, comenzar a hablar de otras cosas menos amenazantes y fortalecer el vínculo con él. Krebs se cruza de brazos, evita hacer contacto visual y a veces adopta la posición fetal. Mostrar ansiedad no es signo de culpa, pero cada vez que el tema se desvía hacia las jóvenes desaparecidas, el lenguaje corporal de Krebs lo dice todo. Todos expresamos signos, y cuando él se pone ansioso, comienza a jugar con su barbilla. Krebs sabe que tiene derecho a interrumpir el interrogatorio en cualquier momento. Temía que invocara sus derechos y pidiera un abogado, porque de haberlo hecho todo habría terminado. Para hacerlo hablar, Hobson juega con una debilidad conocida, el amor propio del sospechoso. Everybody we talk to so far has said one thing about Rex Krebs that I hear over and over again is truth, honesty, and integrity. I think if those are 3 words that I could identify you with, that's what I've heard. Something man's got. Hizo contacto visual. Habló de cosas que no lo amenazan. Pero generar la comunicación es solo el primer paso. El detective sabe cuánto conoce sobre Krebs. Desvía el interrogatorio hacia su pasado violento y tumultuoso. What was it that at that young age, especially 21, pushed you into the idea of forcing sex on women? Quería que entendiera y supiera que habíamos investigado y sabíamos mucho de él. It almost all come back to Dad beat my ass the whole time I was growing up. And my mom knew it. Yeah, maybe I'm missing something. How does this tie into your mom and this beating, into you forcing yourself on other women? Hated women. All women or just certain women? I think it was pretty much all women. No respect. Está combinando diversos acercamientos y herramientas para conseguir lo que quiere. Así debe ser un buen interrogatorio, reside en una buena combinación. Elaborando las emociones de Krebs, Hobson confronta al sospechoso con la evidencia del ADN encontrado en el asiento plegable de su camioneta. You're familiar with DNA, I'm sure.
the results and so forth. And guess whose blood that is? Rachel Newhouse. And again, I'm not making it up, Rex. I wish I was. Durante casi media hora, Krebs escucha mientras Hobson habla. I need to know what happened. I need to know where I can find Andrea and Rachel. Can you help me find them? Rex, can you help? No me escuchaba. Tal vez pensaba cómo podía hacer para resolver ese tema. ¿Qué hacer en ese momento? Hay que repetirles todo una y otra vez, porque no escuchan. Piensan en las consecuencias. I don't want other people to think that these were just cold-blooded acts of murder. And I'm sure there's a story to it. Aún los delincuentes más recios no ven sus actos como desviados o diferentes. Tenían una razón para hacerlos. Los interrogadores suelen utilizar una técnica llamada minimización para obtener una confesión. You're the only one that can tell that story. There's always two sides to it. Traté de minimizar la gravedad del delito, brindándole una salida, una salvación. Look at me. I'm telling you the truth. Lo lleva hacia un estado emocional. Trabaja con mucha eficacia. Quería que él hiciera contacto visual, así que me acerqué, le toqué la rodilla y le dije, Rex, mírame. Esos toques son muy útiles para que hable, porque el contacto con otro ser humano es un anclaje positivo que invita a hablar. Pero los 8 minutos siguientes, Rex Krebs no dice una sola palabra. Está encorvado, no hay contacto visual. Está casi en posición fetal, sentado en una silla. Confrontar a un sospechoso con la evidencia puede desencadenar una confesión, pero también puede abrumarlo y hacer que interrumpa el interrogatorio. Permanecer en silencio es la mejor manera de defenderse que tiene el sospechoso. Krebs, que tiene experiencia, no dice una sola palabra. Finalmente dijo, Larry, me estás golpeando duro. Take me back to jail. You don't want to help me? I need your help, Rex. Hobson se echa atrás por ahora. Si insiste demasiado, destruirá el vínculo que tiene con Krebs y nunca obtendrá la confesión. A la mañana siguiente, Krebs es otra persona. Si pudiera mostrarle la grabación del segundo día en comparación con el primero, hay una enorme diferencia en el lenguaje corporal. Él sabe que no tiene salida y debe encontrar la forma de contarme la historia para no verse como un terrible animal. We're dealing with Rachel Newhouse and Andrea Crawford, right? Okay, are you responsible for the disappearance of both girls? Are we going to find either girl alive? What killed her? The rope around her neck. Durante las 2 horas siguientes, Krebs describe cómo violó y estranguló a Andrea Crawford y a Rachel Newhouse. Luego le muestra a Hobson dónde depositó los cadáveres. El jurado declara a Krebs culpable de 2 homicidios en primer grado. El 20 de julio de 2001, el juez lo condena a pena de muerte. La confesión de Rex Krebs fue el resultado de una combinación de vinculación afectiva y confrontación. Otros sospechosos creen que pueden negociar la salida. What's the picture that you have so far? I know you were there. You never yet told me you were there, but I know you were there. Al regresar, un joven callejero cree que puede superar a un interrogador veterano. Los interrogadores los enfrentan día tras día. Los sospechosos creen poder controlar el sistema.
y así evitar decir lo que hicieron. Pero los interrogadores hábiles saben cómo manejar a los sospechosos. 27 de abril de 2004, San Marcos, Texas. Un grupo de hombres ataca a Raúl de León con patinetas y bates de béisbol. Los testigos señalan a Adrián Hernández como uno de los atacantes. Bajo arresto, Hernández quiere saber qué pruebas en su contra tiene la policía para tratar de llegar a un acuerdo. Por medio de los carceleros supe que quería hablarme del caso. Adrian, you have the right to remain silent and not say anything. You understand that? Un alto porcentaje de sospechosos acepta hablar de los detalles del delito cuando legalmente podrían negarse. Un 80% de la gente que conoce los derechos Miranda renuncia a ellos y habla. Cuando Hernández se reúne con Scott Johnson, de 14 años de experiencia en interrogatorios, deja claro que está dispuesto a negociar y quiere saber cuál sería el resultado. I'm just curious, between me and you, what am I looking at? Just out of curiosity. Quiere saber qué puedo ofrecerle sin tener que dar nada a cambio. Hernández trata de ganarse el afecto del detective y así le proporciona al interrogador material para utilizar. I don't know if you're aware or not, but in the radio, yeah, I was born again, and they gave my life to God. Okay? Las creencias religiosas de un sospechoso pueden ser la puerta de entrada, una forma de acceder a su mente, un eje psicológico. Los ejes psicológicos en el interrogatorio son formas de lograr que alguien hable. Se emplean temas como la raza o la religión. You ever see that bracelet that says WWJD? WWJD. WWJD. Oh, damn. You know what that means? No. What would Jesus do? Recordar a los sospechosos las enseñanzas religiosas planta una semilla de culpa que debilita sus defensas. Les pregunto si son hombres de Dios y si es así, entonces quiero saber si lo son solo de palabra o también de hecho. Y si se logra hacerles reconocer todo eso, es muy difícil hacerlos retroceder. If Jesus was sitting in this room right here with us, what would Jesus tell you to do? Get out of your chest. Be honest. Be truthful. Sus ojos me decían que quería decir la verdad, quería hablar con alguien. I know you were there. You haven't yet told me you were there, but I know you were there. Your eyes tell me you were there. Your smile tells me you were there. My eyes tell me. Oh yeah, they do. Your eyes tell a story. My eyes tell a story. Everybody's do. Say, hey, I made a mistake. I messed up. I'm man enough to stand up for it and make amends, and I want to do what's right. Es el discurso de la honestidad. Sé que usted lo hizo. Usted sabe que lo hizo. Admita su culpabilidad y limpie su alma. La única pregunta es si Hernández morderá el cebo. El lenguaje corporal del sospechoso lo dice todo. Nos inclinamos a lo que nos gusta y nos alejamos de lo que no nos gusta. Aquí él se inclina hacia el investigador. I'm a sponge here waiting to soak up your information. I remember hitting them over the head constantly. Were you using the board or were you using the bat or what? Board. La estrategia del detective funciona tan bien que apenas necesita hacer preguntas. I know. That, yeah, I hit him. And this big chunk of wood flew somewhere. I know you found that chunk. En la confesión registrada, el sospechoso admite ser culpable de agresión con agravantes con arma mortal. El juez lo sentencia a 14 años de prisión. Para el detective es un caso típico de aplicación de técnicas psicológicas en el interrogatorio. Trabajo en el ámbito policial y también en el de la responsabilidad y todo se reduce a eso. Pero la responsabilidad tiene dos lados. Los interrogadores tienen la responsabilidad de utilizar los recursos de forma correcta. Usted estuvo ahí y sabe lo que sucedió. Do not lie to these people anymore. I know you were over there. I know you were over there with that girl when she was killed. ¿Qué ocurre cuando un interrogador va demasiado lejos? You can either come off the truth right here today. I'm gonna lock your damn ass up. Do you understand that? La respuesta al regresar.
Uno de los secretos del interrogatorio se revela en la mente del sospechoso. Entra en la sala pensando que es inocente, pero bajo la presión de las preguntas ya no está tan seguro. ¡Conteste! Usted estaba ahí y sabe qué sucedió. Pero la confrontación no es suficiente para obtener la verdad. Si el interrogador grita, puede alterarse y olvida escuchar. Julio de 2002. Un transeúnte descubre una escena delictiva espeluznante. El cuerpo desnudo y parcialmente quemado de un adolescente, abandonado en una zona boscosa cerca de los montes Apalaches, en Georgia. Empleando pruebas dentales, la policía identifica a la víctima como Katie Hamlin, de 15 años de edad. Los investigadores encuentran moretones en su cuerpo, lo que demuestra que la amarraron. 19 meses luego del asesinato de Hamlin, los detectives interrogan a un sospechoso clave, el inmigrante brasileño Roberto Rocha, de 20 años de edad. Un testigo dice haber visto a Rocha con Katie Hamlin la noche del crimen. Luego la policía encuentra el número de teléfono de Rocha en el teléfono móvil de Hamlin. I want to know what happened to Katie Hamlin, that 15-year-old girl. Los detectives necesitan una confesión para cerrar el caso. I've been working on this for a year and a half, and I'm tired. And I want you to tell me the truth. Right now. What were you doing over there? If you didn't kill her, what were you doing over there? I wasn't there, man. Yes, you were. Let me tell you something. I have given you one chance after another. Yeah, I'm nervous because you guys... No, you're nervous because you're trying to figure out how to lie to us. Aparentemente, el interrogador emplea una técnica estándar, que es interrumpir las negociaciones del sospechoso. La estrategia con las negociaciones es interrumpirlas, porque cuanto más una persona niega algo, más comprometida está con esa postura, y más difícil es alejarla de ese lugar. No lie, man. Yeah, I don't believe you, Roberto, because You don't have to believe. your truck was over there, you were there, this girl died, I know 3 people saw it. Pero un abordaje agresivo como este puede debilitar las reglas primordiales del interrogatorio, que son establecer un punto de referencia y un vínculo. No. You have got to tell the truth. Una y otra vez, Rocha dice que no sabe quién es Katie Hamlin. El interrogador continúa. You were there when that girl was killed. I know you were. We can put you over there. Now you got a choice, son. You can either come off the truth right here today, I'm gonna lock your damn ass up. Do you understand that? El sospechoso es aislado y se lo acusa de forma implacable y repetitiva. You're gonna tell me what happened to Katie Hamlin. Because you were there and you know what happened to her. La falla de este interrogatorio es que está repleto de suposiciones, de la certeza de su culpa. You went down there and they dumped the body and you were there. You were there. Okay, I was there. Parece un avance real. Rocha dice que sabe quién mató a Katie y que él vio mientras depositaban su cuerpo en el bosque. They got something out of the truck. Came down here. They carried her out and... Carry who out? You okay? They carried who? Her. Luego de 2 horas de interrogatorio, los agentes creen que Rocha está vinculado al homicidio de Katie. Además de homicidio en primer grado, podría recibir sentencia de muerte. 2 semanas después, la policía finalmente verifica dónde estaba Rocha la noche del asesinato de Katie Hamlin. Encuentran pruebas de que estaba en Brasil en ese momento. Pero en el interrogatorio, algo le ocurrió al sospechoso y comenzó a inventar detalles de un crimen que no cometió, solo para poner fin al terrible proceso. Girl's butt. And she had pants on, jeans pants and a t-shirt. From the brown hair girl, whatever. Hay gente que firmemente cree que nadie confesaría un crimen que no cometió. Quien no admite
Porque pueden haber confesiones falsas, entonces nunca podrá reconocerlas. Se retiran los cargos contra Rocha y otro sospechoso es sentenciado por homicidio. Obtendrás una confesión falsa si no usas las herramientas correctamente. Los interrogadores suelen afirmar que solo interrogan a gente culpable. En este caso en particular, su intuición estaba equivocada. Los interrogadores expertos emplean recursos psicológicos para entrar en la mente de los sospechosos. Pero ¿cómo funcionan esos métodos con un sospechoso que guarda sus propios secretos? A continuación, un sospechoso de homicidio emplea la magia como coartada. La clave para un interrogatorio exitoso es evaluar al sospechoso con precisión mientras responde. Le digo que yo no lo hice. Algunos delincuentes mienten mejor que otros. Suelen ser muy hábiles en eso. Son diestros inventando historias y saben mantener la coherencia de ellas. Pero ¿qué hay del sospechoso cuyo comportamiento es diferente a todo lo que ha conocido el interrogador? 6 de enero de 2008. 911, where's your emergency? I got a fire in the house. Okay. Just get a lot of smoke. I got 2 kids upstairs. Los bomberos de la ciudad de Sioux, Iowa, responden ante un incendio en la calle Nebraska. Larry Harris, de 25 años de edad, les dice que sus 2 hijastras están muertas. Mis hijas están muertas. Quédese aquí. Los bomberos recorren la vivienda y se encuentran con una escena terrible. Los cadáveres de Kendra, de 10 años, y Alicia, de 8 años. Pero la causa de la muerte no parece tener que ver con el humo ni el incendio. Hay evidencia de que las niñas fueron estranguladas. Hay un corte profundo en un brazo de Kendra. Y Harris tiene sangre en las yemas de los dedos. Queda solo en la sala de interrogatorios. La policía observa a Harris haciendo ruidos extraños, incoherentes. Pero cuando Jay Fleckenstein, un detective con 11 años de experiencia, entra en la sala, el comportamiento del sospechoso cambia de inmediato. Vemos a un tipo que hace sonidos extraños, se balancea hacia el suelo y grita. Cuando el detective entra y le pregunta ¿cómo está?, cambia por completo. Este repentino cambio de comportamiento podría indicar enfermedad mental. O podría ser un intento de engañar al interrogador. Fleckenstein no da nada por sentado. I came in just kind of get your point of view and, hopefully help us out with what exactly happened. I practice witchcraft. Harris sabe que es el sospechoso principal, pero dice que la muerte de sus hijastras se debe a un hechizo que no resultó. I must have lit candle in a wrong position. Had the altar on the wrong wall. I mean, there's so many itty-bitty little things like that. Right. And the dire consequences is that's all that lets you know. Okay. Do you know the name of the spell? It's got no name. Fleckenstein muestra interés para que Harris se abra y hable. Deben confiar en ti. Pueden no confesar si creen que eres arrogante o que los juzgas, pero deciden confesar si ven que se los trata con respeto. I've tried curses, big deal, they never worked. Right. I've done like spells for protection of my family, my house. Those work, I'm very familiar with those. Una explicación elaborada como esta, en la que se vende una historia en lugar de contarla, es un aviso para los interrogadores. Los mentirosos necesitan que les crean. If you'd like a demonstration, I can do that. So you can kind of see how it works when I do the spell. ¿Están dando información o intentan convencerme de algo? Turn once this way, back to the altar. Once this way, back to the altar.
I'll tell you what, do you mind drawing pictures? That way, you know, I can follow you. Ahora él es parte de la investigación. Él ahora tiene parte activa ayudando a recrear la escena. Es una buena técnica. Hasta ahora Fleckenstein se ha manejado con cuidado, pero es hora de confrontar al sospechoso. Would there be any reason that we would find their DNA on you being either through saliva, vaginal secretions, or blood? Not that I know of. Alguien normal diría, eso es imposible, saltaría de su silla y diría, ¿cree que soy un pervertido que haría daño a mis propios hijos? Por lo general, la gente honesta, la gente que no es culpable, se ve sorprendida. La gente culpable muestra temor, porque saben que en cuestión de tiempo alguien los descubrirá. La historia intrincada de Harris sugiere engaño. I don't subscribe to just Wicca or just ghost Satanism. I subscribe to a small little piece of each of them. ¿Tiene Harris trastornos mentales o se trata de una mentira elaborada? Are you crazy right now? You keep saying it. Are you crazy? La respuesta al regreso. En Sioux, la policía de Iowa investiga el asesinato de 2 niñas. La policía las encontró en su casa, en un incendio, y sospechan de su padrastro Larry Harris. Harris alega que él no mató a sus hijastras, sino que murieron como consecuencia de la magia negra. Pero Harris muestra signos que los interrogadores expertos interpretan como engaño. Evidently told somebody that was up there that there was a lot of blood. I did. It was passed on to me that she said it. Okay. Don't remember that one? I don't know. I don't recall. Cada vez que se le hacía una pregunta difícil, él no la respondía. Manipulaba para no responderla. Si el detective encuentra una forma de hacer que Harris se responsabilice por el asesinato de las niñas, podrá comenzar a construir el argumento en su contra. I guess, when it comes down to it, is it fair for you to be punished for this? Yeah. Why? Because I fucked up, and now obviously I've got a whole fucked up family, and that's no one else to blame but me. I can't change it. I can't fix it. You have to blame me because I did the spell. No es una confesión completa, pero Harris acaba de admitir que es responsable de la muerte de sus hijastras. Harris dice algo que podría acabar con el argumento por completo. This is the first time in my life that I would turn back and change it. I wouldn't change all the drugs, all the drinking, being in mental hospitals. Have you been in the mental hospital before? I've been in mental hospital before. Where? California. For how long? In and out since I was 15. La declaración de Harris sobre su ingreso en hospitales psiquiátricos podría darle la oportunidad de alegar insania en caso de juicio. En Iowa, la prueba de insania reside en conocer la diferencia entre el bien y el mal. Si Fleckenstein no logra que Harris reconozca esa diferencia, el caso podría desmoronarse. I don't think you're crazy, man. You and No, I'm telling you, like... Are you crazy right now? You keep saying it. Are you crazy? No, I'm not crazy. Okay. Why not? Because this is my personal belief. Okay. Considero que algo esencial es lograr que el delincuente diga, sí, sabía que era algo malo y sé por qué está mal. What about the spell? Right or wrong? The spell, I believe, was right that I was doing. I was doing it for the right reasons. Good. Your girl's being dead. That's wrong to me. I mean, only 2 people that will be responsible for this, for them actually dying, meaning that they did stuff to kill them. Is either you or something from the other side. Yes. Nobody else. Nobody else. Fue una conversación magnífica. Fue cuando el acusado dijo que él no estaba loco y a continuación explicó detalladamente cuál era la razón por la que decía que no estaba loco. Durante todo el interrogatorio,
Harris ha controlado su lenguaje corporal. Sus signos verbales han sido más esclarecedores que los gestuales, pero ahora transmite sutiles signos de temor que un interrogador experto identifica fácilmente. El sospechoso mueve la pierna y la traba en la silla. Es inhibición. Está tratando de ocultar algo. Otros signos de la creciente tensión de Harris son menos obvios. You said the girls are dead. Right? That's what you said. I said that's what they told you. So That's what they told me. obviously that's what I said. En esa instancia se lo ve dudar y se rasca las manos por los nervios. Luego se detiene y se tranquiliza porque sabe que el gesto lo delata. Rascarse la cabeza u otros gestos son formas de delatarse. Significan que la pregunta es difícil y no sabe qué contestar. Luego el detective señala la sangre seca en los dedos de Harris y llama a un técnico para que tome muestras. Whose blood is that, Larry? To me, that looks fresh. I gotta be real with you, man. You haven't even cried that these two girls are dead. It hasn't even fazed you. Luego de 5 horas de interrogatorio, Fleckenstein no ha conseguido una confesión completa. Pero está muy cerca. Tiene una decena de indicios de confesión. Si al confrontar a la persona se le dice que mató a esas niñas y él no lo niega, es una admisión tácita. Everything you said has been the truth? Yes, sir. Have I promised you anything? Not a damn thing. Have I intimidated you at all? Have I made you talk? Yep. How did I make you talk? Because you talk and ask questions. You need answers, I get answers. Finalmente, la destreza del interrogador no está en lo que sucede en la sala de interrogatorios, sino en lo que sucede en la corte. Los resultados de la prueba de ADN confirman que la sangre que estaba en las manos de Harris coincide con la de su hijastra. Los abogados de Harris intentan defenderlo por insania, pero el jurado no lo cree. Harris cometió homicidio en primer grado y él sabía que actuaba mal. El juez lo sentencia a prisión perpetua. El lenguaje corporal, los signos verbales, el temor a la ciencia forense, el poder del silencio y el deseo humano de salir limpio. En las manos de un detective diestro, estos indicios se vuelven herramientas para entrar en la mente criminal. Son instrumentos de precisión en busca de la verdad. Cada uno es diferente, hay que tener todos los recursos y amoldarse a la personalidad y el estilo de cada persona. Algunas personas lo comparan con una batalla, algunos con una danza. Es un arte y para los que lo practican es fabuloso.